Manchester United ganó la Carabao Cup, mañana tiene el Derby de Inglaterra y me parece un excelente momento para hablar de lo que está haciendo la primera temporada de Erik ten Hag, el gran trabajo que está haciendo, pero responder la pregunta de cuál es el proyecto del Manchester United, especialmente en el contexto en el que se supone que en marzo se cerraría la venta del club. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video del canal en el que, como dice el título del video, la miniatura, la descripción, hablemos del proyecto del Manchester United. Antes de continuar, algunos puntos muy importantes. El primero, espero que estés disfrutando muchísimo de tu día, espero que sea así, espero que sea un gran día para ti y que este video sea parte de ello, que le dejes un me gusta si es así, que compartas con tus amigos, que descargues OneFootball con el enlace que está en la descripción del video para hacerte una de las mejores aplicaciones en el mundo del fútbol, para seguir noticias, resultados, estadísticas y hasta predicciones puedes tirar por ahí, y que compartas con tus amigos. De repente ahí salen ideas de videos de OneFootball, pero sobre todo salen de los comentarios aquí en la caja de comentarios de YouTube, que es muy importante para el algoritmo. También esta semana ya comenzamos a subir y una nueva era de contenido. Ya habíamos hecho pilotos de shorts, así que también tienes shorts. No dejes de ver los shorts, donde, repito, salen muchos temas para videos y uno de ellos era: Carlos, a ver, ya hablaste de la catástrofe que es el Chelsea, ya hablaste de lo bien que crees que va el Barcelona, aunque algunos creemos que va mal. Sé que vas a hablar de otros equipos, pero hablemos del Manchester United, que ganó la Carabao Cup justamente hace una semana y que podemos decir, damas y caballeros, que consiguieron su primer título en 5 temporadas, el título 69 con los Red Devils. Y vamos a discutir cómo es que están llegando aquí, cómo es que Erik ten Hag ha hecho de un Manchester United, de un equipo desesperado, sin identidad, que iban pescando entrenadores, a uno que tiene una dirección clara, un estilo de juego atractivo y que ya comienza a cosechar títulos. Y es que tenemos que comenzar con Erik ten Hag. La decisión de nombrar a Erik ten Hag como el entrenador de este Manchester United estaba cantadísima, ¿no? Ya desde hace bastante tiempo aquí en Casa Deportes proponíamos a Erik ten Hag para más de un equipo y el Manchester United era uno de esos equipos, era un emparejamiento hecho en el cielo. Trajeron al entrenador con mayor porcentaje de victorias en la historia de la Eredivisie y ya de ahí dices, ok, esto no pinta nada mal. Y con todo el caos que era la directiva del Manchester United, diablos, que lo sigue siendo con los Glazers, y el nombramiento de directores de fútbol, John Morto, Andy O'Brien, y salidas, llegadas, ¿quién va a ser? Erik ten Hag pidió: déjenme trabajar, ayúdenme, apóyenme, tengo una idea muy clara. Y esto se vio reflejado en el mercado de fichajes, en donde sí invirtieron 100 millones de euros en un jugador como Antony, pero era un jugador que ten Hag dice: lo conozco, lo necesito y quiero seguir su desarrollo y progreso por acá. Afortunadamente, Antony no está siendo el mejor jugador del Manchester United, pero ha ido de menos a más, siendo un jugador muy, pero muy interesante en este Manchester United. Fueron los otros fichajes que comenzaron a brillar y ayudar con impacto inmediato a los Red Devils. Christian Eriksen, que desafortunadamente se lesionó, pero trajeron a Marcel Sabitzer y nuevamente clara la idea de Erik ten Hag: no tenemos a Eriksen, pongamos un parche como Sabitzer hasta el final de la temporada en un equipo en el que no le está yendo bien, y acá con nosotros va a tener muchos más minutos que con ese equipo que no le está yendo bien. Trajeron a Tyrell Malacia para competir en la parte de atrás. A Lisandro Martínez, que está ahora mismo convertido en uno de los mejores centrales en el planeta Tierra. Y si no, vayan a ver mi video de esta semana de los mejores jugadores en el planeta Tierra con el contexto de The Best. Pero sí, damas y caballeros, el mejor fichaje, por supuesto, es Wout Weghorst de 10. Fuera de bromas, un ejemplo más de la visión y entendimiento del fútbol que tiene Erik ten Hag. No, Carlos Enrique Casemiro. Uno habría pensado que ya estaba fuera de su prime, llegaba del Real Madrid con el Manchester United por un reto más, pero que quizás no iba a tener ese impacto de importancia que tenía con el Real Madrid. Y oh, sorpresa, qué fichaje ha sido el de Carlos Enrique Casemiro. Seguramente lo verán en el top de final de temporada de los mejores fichajes de la temporada. Con estos nombres, el Manchester United, al momento de la grabación del video y por jugarse este Liverpool contra Manchester United, se encuentra en la Premier League con 49 puntos, 15 victorias, 4 empates, 5 derrotas. Está vivo en la FA Cup, está vivo en los octavos de final de la UEFA Europa League, después de eliminar a un Fútbol Club Barcelona que, estamos de acuerdo, juega bastante bien al fútbol. En Europa podemos hablar otra cosa, pero en esta temporada en general del Barcelona uno hubiera pensado: creo que sí puede eliminar al Manchester United. Diablos, yo lo pensé y lo puse en mis predicciones. Y algunas personas seguramente olvidan que Erik ten Hag durante la temporada, además del incendio que era el Manchester United en general, tuvo que apagar otro incendio llamado Cristiano Ronaldo.
Siempre que hablo de Cristiano Ronaldo en un toque negativo, porque pues vamos a tener que hacerlo así, chicos, tengo que hacer el disclaimer, que no sé cómo se diría esto en español, de chicos, no tengo nada en contra de Cristiano Ronaldo, yo quiero mucho a Cristiano Ronaldo, es uno de mis mejores, o de mis jugadores favoritos de toda mi vida. Yo no soy de Messi o de Cristiano, yo soy de los dos, lo disfruto muchísimo, pero hay que decir las cosas como son, sin pelos en la lengua. Si tú no puedes decir eso porque simplemente eres muy fan de Cristiano Ronaldo, no me vengas a decir estupideces sobre mí por lo que voy a decir. Cristiano Ronaldo se había convertido en un cáncer para el Manchester United, es así de sencillo, y toda su salida es un claro ejemplo de ello. Mira, Cristiano Ronaldo se convirtió a sí mismo en un cáncer, como lo estoy diciendo así, porque creo que si Cristiano Ronaldo hubiera entendido que su rol ya no era el de la estrella del Manchester United, que Erik ten Hag no quería estrellas en el Manchester United, quería sacar lo mejor de sus jugadores y jugar en son y función de un equipo. Diablos, Bruno Fernández dio las declaraciones donde dice, este Manchester United me gusta porque vemos mucho más claro que jugamos como un equipo, y se lo están comiendo vivo porque fue un ataque a Cristiano Ronaldo. Así habría sido un ataque a Cristiano Ronaldo, yo estaría de acuerdo, porque Cristiano Ronaldo no entendió su rol, se puso en un contexto bastante complicado de manejar, en donde se comenzó a mencionar una posible depresión, en donde se comenzó a decir muchísimas cosas, en donde se convirtió básicamente en atacar a Erik ten Hag porque no lo está colocando de titular. Llega esta terrible entrevista con Piers Morgan, de lo más antiprofesional que he visto en mi vida. El Manchester United, a buena razón, dice, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegamos con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se va a la Liga Árabe, en donde está rompiendo récords y seguramente será un excelente jugador, porque sabemos que el nivel de competencia y exigencia en la Liga Árabe es lo mismo que el de la Premier League, y a partir de su salida el récord de victorias del Manchester United se eleva del 64% a cerca del 80% de efectividad en victorias. Por supuesto, no voy a señalar solamente a Cristiano Ronaldo como uno de los problemas, también hay que decir que otra cosa que manejó sumamente bien Erik ten Hag fue el tema Harry Maguire, el central más caro en la historia del planeta. Con el Manchester United simplemente no se estaba acoplando, el estilo de juego le estaba afectando muchísimo, y con un Rafael Varane y Lisandro Martínez estando como dos de los mejores centrales del planeta Tierra, es muy sencillo decir, Harry Maguire, habrás costado mucho, pero te vas a la banca, que fue exactamente lo que hizo con Cristiano Ronaldo. Serás el best, serás el GOAT, pero ahora mismo no me sirves de titular, no eres Marcus Rashford, no eres el resto de atacantes, pues te vas a la banca. Para mí, Erik ten Hag ha manejado el tema del drama de Cristiano Ronaldo a la perfección, el tema de Harry Maguire a la perfección, y eso nos lleva en general a cómo ha manejado a la plantilla a la perfección, porque si vemos de pies a cabeza, prácticamente todos los jugadores o reencuentran su mejor versión que en alguna temporada la llegaron a mostrar y por X o Y razón se fueron alejando de ella, o a jugadores que parecíamos, hey, yo creo que esto va a estar muy complicado, los ha llevado allá. De Gea sabemos que siempre ha sido altas y bajas, pero con el Manchester United suele ser un portero de garantía y uno de los mejores porteros del planeta Tierra. Después ya es en la lateral derecha Diogo Dalot con Erik ten Hag, es uno de los mejores laterales por derecha del mundo. La central, pues ya lo decíamos, Varane, Lisandro Martínez, poco que decir por acá. Luke Shaw, tremendo lateral por izquierda compitiendo con Tyrell Malacia. En el centro del campo, diablos, Carlos Enrique Casemiro, pues poco les tengo que decir por acá. Fred, que pedazo de mediocampista, sabemos que algunas veces es Zico, algunas otras veces es Fred, pero el Fred no está tan mal de Erik ten Hag, da gusto verlo, ¿no? También pasamos a un Bruno Fernández, que quizás no es el Bruno Fernández que cargó del Manchester United y evitó que fuera un peor equipo con Ole Gunnar Solskjaer, pero es un jugador que sigue siendo importantísimo titular, y ser un jugador como Bruno Fernández en este Manchester United que lucha, compite y es un tipo que entiende completamente lo que es el Manchester United, ahora acompañado de jugadores en mejor estado de forma, pues vaya, creo que ya no tiene que cargar del peso el Manchester United, que sigue siendo el tercer jugador con más goles esta temporada para los Red Devils. A Jadon Sancho lo está trabajando muy bien, los que para muchos ya habría sido un fiasco, un fallo total, qué decepción es Jadon Sancho, lo está trabajando muy bien y él mismo ha dicho paciencia, trabajo y vamos a llevarlo adelante, porque por supuesto el mejor ejemplo de cómo ha llevado un jugador a su mejor versión es Marcus Rashford, y quizás uno de los mejores ejemplos del trabajo de Erik ten Hag, en donde ahora mismo lo tiene convertido en uno de los mejores jugadores en estado de forma en el planeta Tierra, y simplemente por cómo lo ha utilizado, como inclusive decide utilizar a Wout Weghorst para potenciar a Marcus Rashford, y quizás ese habría sido el rol de Cristiano Ronaldo, curiosamente. Quizás, repito, hicimos ese video de los mejores jugadores, Marcus Rashford, la partida de la siguiente temporada, si se mantiene, podría estar en discusión de, hey, soy élite absoluta, hermano, o soy the best. Ya ve, si vieron ese video van a entender a qué me refiero con ese contexto. El Manchester United de Erik ten Hag es una muestra del trabajo de un tipo que es un absoluto genio, y dejar trabajar a un genio
Esto es clave porque llegamos a la parte de la posible venta del Manchester United. En marzo se reporta que será el mes más importante para la decisión sobre el futuro del Manchester United, con múltiples nombres interesados, con los dos nombres más importantes, por supuesto, Sir Jim Ratcliffe, el hombre más rico de Gran Bretaña, y por supuesto ya lanzan a Qatar a la mezcla. Qatar tiene los millones, tiene la cantidad de dinero suficiente para comprar un equipo como el Manchester United. Pase lo que pase. ¿Vieron mi video del Chelsea, chicos? Si no lo han visto, vayan a verlo. Cualquier directiva que llegue debe entender, Qatar quizás tengan mucho dinero y tal, pero sabemos que a nivel deportivo no tienen a los mejores directores deportivos del mundo. Si vas a llegar a poner millones y millones de euros, lo primero que tiene que hacer el nuevo dueño, o si es Qatar o Jim Ratcliffe, es sentarse con Erik ten Hag, sentarse con la inteligencia deportiva que se encuentra ahora mismo con el Manchester United, trazar cuál es la dirección que queremos, ganar absolutamente todo. Ok, ¿cómo vamos a hacer eso? A través de esta ideología, esta filosofía. Ok, los directores de fútbol están de acuerdo con esto, sí, e inclusive decir, vamos por un director deportivo fijo que trabaje junto a Erik ten Hag. Alguien que ha trabajado con Erik ten Hag podría ser alguien como Marcus Edwards, que se reporta el director deportivo del Liverpool, que ha estado vinculado ya en su momento a este mismo Manchester United. Sea quien sea, darle las llaves del carro a gente que sepa de fútbol, y que los cataríes o que los nuevos dueños, quien sea, que no hagan un Todd Bowley y se alejen lo más posible de las decisiones deportivas. Dejen trabajar a Ten Hag, dejen trabajar a la gente que sabe de fútbol, y si a un Erik ten Hag todavía le das un respaldo mucho más estable y consistente del mercado de fichajes, de la plantilla general desde las inferiores, y que vean el trabajo que ha hecho, pues por supuesto con alguien como Garnacho, este Manchester United solo puede mejorar, solo puede seguir el camino de alguien como, y permítanme la comparación, el Manchester City de Pep Guardiola, en donde, oh sorpresa, han dejado trabajar a la gente que sabe de fútbol. Parecerá que estoy descubriendo algo increíble, pero no. Más bien es increíble cuando no dejan trabajar a la gente de fútbol. ¡Maldita sea Todd Bowley! Damas y caballeros, en la sección de comentarios, ¿qué piensan del proyecto del Manchester United diagonal de Erik ten Hag? Porque quizás, y esto llega a mi conclusión, hablar de un proyecto cuando estamos por cambiar una directiva puede ser algo complicado, pero en el Manchester United yo sí voy a decir que en Erik ten Hag encontró a un entrenador que es simplemente sencillo. Déjenlo trabajar. Los quiero leer en la sección de comentarios. Espero que hayan disfrutado muchísimo de todo el contenido de esta semana, y por supuesto tanto en videos como en shorts como en directos, que solo fue lunes y martes porque al momento seguramente que estás viendo esto yo estoy en Acapulco viendo el tenis, pero no hemos dejado de subir este contenido. Así que, damas y caballeros, los leo en la sección de comentarios. Deja un me gusta si te gustó este video y no olvides que me refutas y dudas, porque no solemos